lo suben. Ese es el tema. Listo, Bueno, profe. Lo sí. hacemos, perdón, Hola Lucas, Sí. soy Lucas. Hola, Lucas. ¿Cómo están? Nada, lo hacemos siempre a la mayor brevedad. Tengan en cuenta que bueno, lleva un tiempo bajar el video, subirlo, o sea, tenemos restricciones y lo que le dijimos de la primera clase, o sea, no se confíen con el tema de que grabamos las clases y las colgamos, o sea, tienen que estar presentes las clases en vivo, Claro. digamos, lunes y jueves, o sea, esto no es opcional. Si bien nosotros no tomamos asistencia, siempre les recomendamos bueno, que tienen que estar y que es mucho mejor la dinámica presencial. Lo otro es una ayuda extra, con lo cual, bueno, no se confíen, igual nosotros hacemos lo mejor que podemos para subir las clases a tiempo. Pero bueno, tengan en cuenta que ustedes tienen el compromiso de presenciar las clases online, ¿sí? Perfecto, suscribo todo lo que ha dicho Lucas ahora. Bueno, vamos a comenzar entonces. Nosotros estamos en el tema en el cual estamos es, como conocen y ya saben, el que se denomina cuentas nacionales. Dentro de las cuentas nacionales habíamos visto que digamos, la cuenta más importante, o por lo menos la cuenta que la mayoría de los países llevan adelante o desarrollan o calculan, es la que se denomina Producto Ingreso y Gasto Final. También vimos que para el cálculo de esta cuenta, que lo que hace es determinar los indicadores más importantes acerca de el funcionamiento, estructura y crecimiento o no de la economía de un país, básicamente, aunque se pueden obtener muchísimos otros datos como distribución del ingreso, y de ahí sacar niveles de pobreza, y etcétera, etcétera, o aproximar, mejor dicho, niveles de pobreza. Lo que es, sabemos que esta cuenta la podemos calcular desde dos puntos o de dos ángulos. Uno, habíamos dicho que era análisis funcional, que es el que ustedes ya dimos toda la teoría y que ustedes están haciendo los prácticos, se hicieron los prácticos. Y el que estamos ahora es el que denominamos análisis institucional. La diferencia entre los dos es que en el primero, el cálculo se realiza desde el punto de vista o a partir de la función de producción de los sectores de la economía de un país. Y en el análisis institucional, que es lo que estamos viendo ahora, el cálculo se realiza a través de las actividades que realizan los agentes económicos en la economía de un país. Hay una diferencia importante, porque en el análisis funcional, analizar la función de producción, por supuesto que tendremos todos los costos de producción que aparecen en cualquier función de producción de una empresa, pero nada más que ahora a nivel sectorial, y luego a nivel del total de la economía del país, y por supuesto aparecerá el valor agregado. Pero en el análisis institucional, estos costos de producción obviamente que no van a intervenir, no van a aparecer porque no existen, porque no se observa o no se realiza el cálculo desde esa óptica. Y sí se realiza desde, como les dije, desde el punto de vista de los agentes económicos que participan en la economía del país. Y los agentes económicos, como ya hemos visto y sabemos, son el que lo llamamos como sector empresa, el cual es importante, yo no lo había mencionado en la otra clase, pero está constituido por todas las empresas, sean públicas o privadas. Quiero decir con esto, que por ejemplo, una empresa de servicios públicos se va a, o se va a rubricar o se va a considerar dentro de lo que llamamos el sector empresas, no dentro del sector gobierno. Ya vamos a ver y rápidamente qué es lo que incluye el sector gobierno. Pero tengan en cuenta entonces que son todas las empresas que persiguen un fin de lucro y que por lo tanto están constituidos por empresas privadas como públicas. O sea, cuando nosotros tenemos que calcular, por ejemplo, el sector, no sé, o la actividad de una empresa de recolección de recolección de servicios que sea una empresa pública, ¿no?
supongamos, por decir cualquier ejemplo, va a estar incluido dentro del sector empresa. Y así, por ejemplo, una empresa, si el Estado es dueño de una empresa que fabrica acero, bueno, esa empresa o va a estar dentro precisamente del sector de empresas y no dentro del sector público. Luego tenemos el sector de las unidades familiares, que bueno, que como sabemos son todas digamos así, a todas las familias, ¿no es así?, que participan en la economía de un país. O sea, somos todos nosotros, en pocas palabras, las unidades familiares. Después está, por ejemplo, también el sector gobierno. Y el sector gobierno incluye solamente a todas aquellas actividades del gobierno por las cuales no se paga una contraprestación, digamos en términos de lo que haría una empresa que vende un producto. El gobierno vende o, digamos, realiza sus servicios, como por ejemplo el salud pública, educación pública, qué sé yo, no sé, todo, el servicio de los empleos públicos en general, ¿no es así? El empleado que nos está atendiendo en un mostrador, en cualquier oficina pública, bueno, eso forma parte del sector gobierno. Y habíamos incluido como un sector, o como un agente económico, aunque no lo era, el sector que llamábamos resto del mundo, y que el sector resto del mundo son todas las transacciones que se realizan, o sea, se va a consignar dentro del sector resto del mundo, todas las transacciones que realizan los agentes económicos de nuestro país, por ejemplo, con los agentes económicos de los otros países del mundo. Bueno, como comprenderán, toda esta cantidad de sectores que forman parte de la economía tienen, y como hemos visto, relaciones, o estamos viendo, relaciones entre sí. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando ahora de identificar es las relaciones que existen entre estos sectores, que son los agentes económicos de la economía. Ya habíamos visto, si mal no recuerdo, el primero que consideramos fue el de la relación que existe entre las familias y las empresas, y también habíamos visto entre las familias y el sector gobierno. Bueno, ahora voy a compartir pantalla y vamos a continuar con el Power, con el resto de los sectores y cómo se conforma la cuenta del producto, ingreso y gasto final de la economía a partir del análisis institucional. Recuerdo que cuando los países calculan con los dos métodos, análisis funcional y análisis institucional. Normalmente este análisis doble se hace para el periodo de un año. En el análisis, o sea, en el cálculo trimestral normalmente se utiliza o se realiza el análisis funcional, pero para el año, que es el más importante, se realizan los dos cálculos. Y como les he dicho, en los dos, los indicadores que se obtienen, o sea, Producto Bruto Interno, ingreso nacional, valor agregado, retribución al factor de producción, gasto final, tienen que ser en ambos iguales. Bueno, dicho esto, vamos a compartir y continuar con el análisis institucional, como habíamos dicho en su momento. Bueno, si me deja esto, podremos hacerlo de manera más... Pero bueno, no parece... Ah, perdón. Ya recuerdo cuál era. Bueno, aquí estamos.
Bueno, muy bien. Entonces, lo que tenemos en esta pantalla era la relación que existe entre, entre las familias y el sector público. Acá quería detenerme un segundo porque ya si bien esto lo habíamos visto, quería comentar algo. Existe, habíamos dicho, una transferencia de ingresos desde el sector público, que es un gasto, a las familias, que es para las cuales es un ingreso, que se denomina subsidios. Estos subsidios son aquellas partidas que realiza el sector público, el gobierno, a las familias, en este caso vamos a ver que también se puede y se realiza a las empresas, en los cuales no existe ningún tipo de contraprestación por parte de las familias hacia el sector público. Cuando nos pagan jubilaciones o cuando nos pagan los salarios, en ambos existe una contraprestación por parte de las familias, en el sentido de que lo que estamos haciendo en el caso de que nos pagan el salario, el gobierno, es vender nuestro factor trabajo al gobierno y por eso nos pagan su retribución que se llama salarios. Y en el caso de las jubilaciones es una transferencia por trabajos que se realizaron en el pasado y que ahora, y que por ese motivo las familias estuvieron como ahorrando dentro de lo que sería una caja del sector público, y ahora el sector público lo transfiere a las familias. En ambos casos, como ven, hubo y hay, en el caso actual, o sea, del salario que se paga y el de las jubilaciones, hubo una contraprestación o una venta de factor de producción. Pero en el caso de los subsidios no. En el caso de los subsidios son transferencias directas que hace el Estado y que se realizan normalmente por alguna situación particular. Históricamente se realizaban en aquellos momentos de crisis muy severa, en términos de una catástrofe, por ejemplo, una inundación, entonces subsidios que se daba a la familia para reconstruir la casa o para poder obtener bienes que se habían perdido, en general por cuestiones de ese tipo. Pero ya desde hace unos años en la Argentina, estos subsidios se han generalizado. Y bueno, y la asignación universal por hijo, que ustedes ya supongo que conocerán, es un ejemplo típico de subsidio, y como tantos otros que hay que se dan tanto a las familias como a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, como pueden ser diferentes ONG que forman parte del sector familia, como Barrios de Pie, etcétera, etcétera. Ustedes también conocen ese tipo de organizaciones que reciben subsidios por parte del sector público. Bueno, eso quería dejarles bien aclarado. El otro cuenta o relación que existe es que cuando las familias pagan al sector público los impuestos. Nosotros lo vamos a ver bien cuando veamos el sector público ya en teoría, y vamos a ver qué son los impuestos. Solo sepan que las familias pagan lo que se denominan impuestos directos, que son los que recaen sobre el consumidor, o sea, básicamente sobre las familias, y las empresas, ya vamos a ver, pagan lo que se denominan impuestos indirectos. Es importante el tema de impuestos porque también vamos a ver cuando estudiemos el presupuesto, en el momento que estudiemos el sector público, que los impuestos son la fuente principal, casi única y exclusiva, con un pequeño porcentaje fuera de ellos, que tiene el sector público para solventar todos los gastos que realiza. Así que vayamos teniendo eso en cuenta, que si bien es teoría, ya tenemos que ir conociendo. Bueno, la siguiente relación que vamos a ver ahora es la que se produce entre las empresas y el sector público.
Y acá también vemos unas relaciones directas, muy directas, que es que el sector público le compra a las empresas bienes y servicios. Esta venta que realizan las empresas al sector público es para este sector público un gasto, como vemos. Acuérdense que para donde va la flecha es la corriente de ingresos, y para las empresas resulta ser un ingreso. Estos bienes y servicios pueden ser desde que el Estado compra, no sé, acá puse, me parece, sí, escritorios, bancos, el pago de la luz y el gas, bueno, todos los gastos de funcionamiento que realizan el sector público y que sean brindados, ya sea en términos de bienes o de servicios, por el sector de empresas, que en realidad es el único sector que las brinda, porque si el sector público está pagando por un servicio, por ejemplo, de consultoría individual a un profesional que no está constituido como empresa, sería entonces un pago de salario a las familias. Habíamos dicho de que los subsidios, acá vemos, también pagan el sector público a las empresas. Estos subsidios pueden ser de manera directa, no sé, por ejemplo, darle un monto a una empresa para ponerla en explotación, a una empresa privada, ¿no? Y ponerla en explotación, como hubo casos en la Argentina. Como puede ser también de manera indirecta. En general, en nuestro país hay mucha experiencia sobre los subsidios de manera indirecta, que son, por ejemplo, la desgravación de impuestos que realiza el gobierno a determinados sectores empresariales. Un caso muy evidente, muy claro, fue, por ejemplo, el de Trelew. En la década del 70, fundamentalmente, 60, empezó en el 60, en el 70 del siglo pasado, donde el sector público del gobierno desgravaba impuestos a las empresas del ramo textil o del sector textil que se instalaran en el parque industrial de Trelew, y así fue como se constituyó esa cantidad de empresas textiles que en su momento, en su mayor apogeo, fueron más de 50. Bueno, y que en la actualidad ya quedan muy pocos, porque claro, obviamente que esto no puede ser eterno. O sea, los subsidios que paga el gobierno, tanto a las familias como al sector de las empresas, siempre van a tener en algún momento algún límite o algún corte. Bueno, las empresas al mismo tiempo le pagan al sector público impuestos, que son, por un lado, los impuestos indirectos, pero también, obviamente, que las empresas pagan algún tipo de impuestos directos. Ya vamos a ver esto cuando veamos el tema de impuestos, pero básicamente pensemos que los impuestos indirectos los pagan principalmente las empresas. Principalmente no, las empresas son los que pagan los impuestos indirectos al sector público. Como les digo, cuando hablemos de impuestos vamos a tratar todos estos temas, simplemente para pensar ustedes, o para que tengan una idea, impuesto indirecto puede ser, no sé, el impuesto que se le cobra a las bebidas alcohólicas, para dar un primer ejemplo, o el principal impuesto indirecto es el impuesto al valor agregado. Bueno, y por supuesto que existirán lo que se llaman aportes patronales, que es un gasto para las empresas y un ingreso para el sector público. Los aportes patronales, como lo saben, y si no lo saben, bueno, lo sabrán a partir de ahora, son precisamente aquellos aportes que hacen las empresas por sus empleados, que hacen a esto que yo les había mencionado como un ahorro para la futura jubilación. O sea, la jubilación que paga el gobierno a los jubilados familia se compone a lo largo de la historia de cada familia de una parte, un aporte que hicieron las empresas, y una parte, un aporte que hizo el propio empleado mientras trabajaba. Bueno,
Vamos a continuar. Bueno, establecidas las relaciones entre la familia y el sector público y entre las empresas y el sector público, en todas estas vemos que se tiene o se genera una corriente de ingresos y una corriente de gastos. Ahora bien, ¿qué ocurre con el sector externo? Que lo habíamos definido como un agente económico a pesar de que no es un agente económico. Y que esto es así, que lo habíamos definido de esta forma, porque el agente económico, sector externo, los agentes económicos de un país se relacionan con los agentes económicos del resto de los países del mundo. Ahora, cuando se construye esta cuenta del sector resto del mundo, que así se denomina, tiene una particularidad. Es que se construye desde el punto de vista, desde el sector externo. O sea, es como si estuviéramos afuera del país y a partir de eso construimos la cuenta. Y por lo tanto, si bien vamos a ver que hay ingresos y hay gastos, estos ingresos y esos gastos corresponden, en definitiva, como si estuviéramos afuera del país y no dentro del país, porque estamos mirando a esta cuenta desde afuera o desde el resto del mundo, desde los otros países fuera de la Argentina. Habíamos dicho que se produce entonces una gran corriente de flujos entre todos los agentes económicos de nuestro país o de cualquier país del mundo con el resto de los países, con los agentes económicos del resto de los países. Y en este intercambio, en esta corriente y estos flujos que se van produciendo, hay intercambio tanto de bienes como de servicios, como de capital financiero. Y, por supuesto, habrá transferencias, pero di un ejemplo de eso de la transferencia. Yo el otro día, cuando dije que tengo una hija en Nueva Zelanda y que le transferí para pagar una parte de sus estudios, bueno, lo que sea, esas transferencias se van a registrar en esta cuenta resto del mundo. Yo acá puse unos pocos ejemplos. Por ejemplo, las familias de un país reciben y envían dinero entre sí. Estas llamadas, bueno, son si recibimos dinero de otras familias de afuera o de cualquiera, puede ser de otro agente económico de afuera, son transferencias recibidas. Si son otorgadas, por supuesto, serán las transferencias otorgadas. En general, lo que se construye dentro de la cuenta son, como hay saldos positivos o remesas positivas, remesas negativas, etc., desde el punto de vista, desde el resto del mundo, lo que va a haber es un saldo. Y por lo tanto, lo que normalmente se computa son los saldos, ¿no? O sea, se hace el cómputo de todas las transferencias que recibió el país, que sería, ahora ya vamos a ver, si las recibió el país, serían un gasto para el país y va a ser un ingreso para el resto, un ingreso para el país y un gasto para el resto del mundo, y viceversa. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con los ejercicios. Perdón. Bueno, también las empresas hacen transferencia a las familias de otros países, pagando utilidades, dividendos, etc. Y también las familias reciben utilidades y dividendos de empresas de otros países. Las empresas de nuestro país venden a otros países bienes y servicios, y por lo tanto también va a existir una relación entre estas empresas, estos agentes económicos, y por lo tanto existirá también una diferencia. Tenemos que tener en cuenta que cuando un país vende bienes, las empresas de un país venden bienes a las empresas de otro país, estas se denominan para las empresas de nuestro país exportaciones. Ahora, cuando una empresa compra bienes a otra empresa de otro país, lo que está haciendo es importar y por lo tanto se denomina importaciones. Ahora vamos a ver cómo se computa eso
dentro de la cuenta resto del mundo. Y también el sector gobierno tiene diferentes relaciones económicas con los agentes económicos de otros países, por ejemplo, el pago de las jubilaciones del gobierno italiano a residentes en nuestro país, o residentes esto es muy conocido y es muy famoso, a residentes de otros países del mundo. Y bueno, y de esta manera se van generando muchísimas relaciones. Otra, por ejemplo, que nosotros que en estos tiempos podríamos estar viendo, podríamos estar pensando. Por ejemplo, el ministro Guzmán en estos momentos está en Estados Unidos haciendo o tratando el tema de la deuda externa. Ahora, la Argentina trata el tema de la deuda externa con sus ministros de Economía, sus equipos técnicos, pero también tiene contratados en Estados Unidos empresas o consultoras que trabajan con el ministro de Economía de manera conjunta. Y cuando el ministro de Economía vaya, obviamente que está en contacto directo personal con estas consultoras, etc. Pero esas consultoras son norteamericanas, son de Estados Unidos, y el país les paga a estas consultoras. Entonces hay una relación muy estrecha entre el agente económico, sector gobierno de nuestro país, con el agente económico empresas, porque normalmente estas consultoras son empresas muy importantes, con el sector empresas del país Estados Unidos. Eso, digamos, para que vean, bueno, todas estas relaciones, entonces cuando se paga esto, todo esto se computa, se pagan esos servicios, se computa en la cuenta resto del mundo. Veamos ahora, ya tenemos básicamente diseñado o establecido cuáles son las relaciones que hace el país con el resto del mundo. Este es como si fuera un resumen, y como vemos, tenemos por parte a las familias, a las empresas y al sector público, que son los agentes económicos del país. Y tenemos también al sector externo, el resto del mundo, con sus agentes económicos, que son las familias, las empresas y el sector público. Nada más que cuando hablamos del sector público, del sector externo o resto del mundo, a todas estas las vamos a computar de manera conjunta, o sea, agregada o consolidada. En cambio, obviamente, que cuando estamos hablando de los agentes económicos del país, ya vimos que los vamos a tratar de manera independiente. Cada uno de estos agentes económicos tiene una relación con el agente económico del resto del mundo, como estamos viendo en todas estas flechitas, nada más que para nosotros, cuando computemos en el sector empresas, lo computaremos precisamente en el agente económico y en la cuenta empresas, pero así sea que la empresa tenga una relación con las familias del resto del mundo, con las empresas del resto del mundo o con el sector público del resto del mundo, la relación va a ser con el total de la cuenta resto del mundo. No sé si está claro esto, por favor díganme si hay alguna duda, interrumpan si hay alguna duda respecto a esto que acabo de decirlo. Es muy sencillo, en cuanto lo lean, y si no lo han leído, lo van a tener perfectamente claro, aparte de lo que yo les estoy explicando. Así que si hay alguna duda, díganme ahora, por favor, antes de continuar. No, se entendió bastante bien, profesor. Después de la lectura se le preguntará a la próxima clase. Bueno, perfecto. Si eso sí, tomaremos ese comentario para él todos y vamos a continuar. Por lo tanto, también vamos a tener, como les decía, para el caso de las empresas, ingresos y vamos a tener gastos. Y en el caso de las empresas, vamos a tomar las empresas porque, o sea, si nosotros hiciéramos todas las relaciones ahora, ¿no? En la explicación, todas las flechas, todas las relaciones que acabamos de ver sería interminable, sería un lío de números y de flechas importante. Por lo tanto, ahora vamos a tomar, digamos así, a las que podríamos considerar más importantes desde el punto de vista de la explicación que les quiero dar. Y vamos a ver la relación que existe entre las empresas de nuestro país con lo que sería el resto del mundo, o con empresas del resto del mundo. En términos generales,
cuando la empresa de un país se relaciona con el resto del mundo, ya sea cualquiera de los agentes económicos, los podemos encuadrar tanto dentro de lo que hemos llamado exportaciones, como lo que hemos llamado también importaciones. Pero bueno, vamos ahora a concentrarnos básicamente en que supongamos que la empresa del país se relaciona con las empresas de otro país. Entonces, acá también, como dijimos, se verifica una corriente de ingresos y de gastos para la empresa del país y también una corriente de gastos y de ingresos para la cuenta resto del mundo. Cuando una empresa le vende, una empresa del país, le vende productos a otra empresa del resto del mundo, o sea, de otro país, por ejemplo Brasil, lo que nosotros estamos haciendo es una exportación. Nosotros vendemos y hacemos una exportación, pero como nosotros vamos, como les dije antes, miramos esta cuenta desde la óptica del resto del mundo y no desde la óptica de la empresa o del país, esta exportación, que es un ingreso para nuestro país, es un gasto para el resto del mundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De la misma forma, cuando nosotros importamos y compramos algún producto en otro país, una empresa, ¿no? La Argentina compra un producto, un bien en la empresa de otro país, esto para la empresa argentina, esta importación, será un gasto, mientras que será un ingreso para la cuenta del resto del mundo. Por lo tanto, mirado desde el punto de vista de la cuenta del ingreso del mundo, nosotros vamos a colocar las exportaciones como gastos y a las importaciones como ingresos. Y si cuando hagamos ese mismo número, por un problema que habíamos dicho de la partida doble, el mismo número que nosotros vamos a colocar acá como un gasto va a ser un ingreso para la cuenta de la empresa del país. Y el ingreso, el mismo número, el ingreso, la misma cantidad de dinero, de dólares normalmente, porque acá se relaciona con el resto del mundo en términos de dólares, este valor va a ser igual, que va a ser un ingreso para el resto del mundo como una importación, va a ser un gasto para el sector empresas en nuestro país. Ahora sí, ya estamos en condiciones de avanzar un poco más en la explicación y acercarnos un poco a lo que es el desarrollo de las cuentas que conforman el sistema desde el punto de vista institucional. Acá hay dos cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. La primera de ellas, y que está, digamos, de alguna manera emparentada o relacionada con la segunda, es que este formato de explicación, o este análisis institucional, o esta forma de calcular a la cuenta del producto de ingreso y gasto final, es una manera muy plausible, muy interesante, de poder adentrarnos de alguna forma en lo que es la teoría económica. O sea, cuando nosotros analizamos desde el punto de vista del análisis institucional la conformación de esta cuenta del producto ingreso y gasto final, lo que estamos viendo es cómo funciona en teoría la economía de un país. Y ese es el gran valor que tiene, desde el punto de vista teórico, este análisis institucional, porque permite entender desde el punto de vista práctico, o sea, de la realidad, de lo que se hace en la realidad, lo que la teoría nos explica. Así que vamos a ir adentrándonos en este caso. Y como primer dato, lo primero que tenemos que encontrar o que ver es que todos los agentes económicos, incluido el resto del mundo,
en estas relaciones que hemos establecido entre todos ellos, y como consecuencia de estas corrientes de ingresos y gastos que se han producido, aparecen dos aspectos fundamentales. El primero es que va a aparecer un valor, que podemos decir X, por los ingresos generados por cada uno de los sectores. Y podríamos decir que aparecerá un valor Y por todos los gastos también que se han producido por cada uno de esos sectores. Por lo tanto, en todos los agentes económicos, incluido el resto del mundo, vamos a tener los gastos y los ingresos. O si ustedes quieren, los ingresos y los gastos. Obviamente, que en cada uno de esos sectores, si nosotros pensémoslo ahora como una cuenta, en donde tenemos por un lado los ingresos y por otro lado tenemos los gastos, tenemos la suma de todos los ingresos y tenemos la suma de todos los gastos de cada uno de estos agentes económicos, que son una cuenta, cada una de este análisis institucional. Lo que vamos a tener es una diferencia que viene dado, precisamente una diferencia tanto positiva o negativa, que viene dado precisamente por la cantidad o el valor de los ingresos menos el valor de los gastos. Si los ingresos, el valor de los ingresos es positivo, quiere decir es mayor que los gastos, acá lo que tendremos es una diferencia positiva. Si ocurre lo contrario, lo que tendremos es una diferencia negativa, quiere decir que los gastos son mayores que los ingresos. Detengámonos ahora, como pongo acá, por un momento en el agente económico familia. Este agente económico nos va a resultar más fácil de comprender y luego el mismo análisis lo vamos a trasladar al resto de los agentes económicos. Pero además, el agente económico familia nos permite identificar rápidamente un aspecto clave de la teoría económica. Un aspecto clave de la teoría económica que ya vimos cuando estuvimos viendo en las primeras clases, la primera y segunda unidad. Y es básico. Y es lo siguiente. Habíamos dicho en su momento que el ingreso de las familias tiene dos destinos posibles. O se consumen o se gastan. Y habíamos señalado a la variable al consumo con la letra C, y, o sea, perdón, acá me confundí. Las familias tienen el ingreso de la familia tienen dos destinos posibles. Consumo, que es igual al gasto, que habíamos hablado recién, o se ahorran, o se destinan al ahorro. Al consumo lo habíamos marcado con la letra C en su momento, y al ahorro lo marcamos con la letra S. El ahorro no es más que un consumo diferido. O sea, postergamos el ahorro presente, el consumo presente para poder consumir más y mejor en el futuro. Eso es el ahorro. Por lo tanto, el ingreso, como decimos, tiene dos destinos. O se consume, que es equivalente al gasto, o se ahorra. Siendo esto así, haciendo un pasaje de términos, tenemos que el ahorro es igual a la diferencia entre el ingreso menos el consumo. Y el consumo lo habíamos identificado como el gasto que habíamos visto en las cuentas que acabamos de explicar. Por lo tanto, para las familias, remitiéndonos a las familias, este ahorro será positivo si el ingreso es mayor que los gastos o que el consumo.
Y por lo tanto, lo que tendrán es un ahorro. Se le llama y se le denomina ahorro. Si por el contrario, en esta cuentita tenemos que los ingresos son menores a los gastos, o sea, los gastos o consumos son mayores a los ingresos, y hacemos esta resta, lo que vamos a tener es un ahorro negativo, que es lo mismo que decir, o que se denomina desahorro. Esto es muy importante para el conjunto de la economía y para el análisis que realizamos en la economía descriptiva. Por lo tanto, si el ingreso, y para dejarlo bien en claro, si el ingreso es mayor que el consumo, lo que se obtiene es un ahorro, que es lo mismo que decir, o podríamos decir ahorro positivo, pero bueno, es un ahorro ya, con eso sabemos que es positivo. Ahora, si el ingreso es menor que el consumo, o que el gasto que habíamos visto que es equivalente a consumo, lo que tendremos es un desahorro o un ahorro negativo. Por lo tanto, siempre la cuentita que tenemos de ingreso menos gasto nos va a dar como resultado un ahorro positivo o negativo. Ahora, fijémonos en lo que acabamos de esto que estamos viendo y en lo que acabamos de ver en cada uno de los agentes económicos. En cada uno de los agentes económicos lo que tenemos es, por un lado, una corriente de ingresos y por otro lado lo que tenemos es una corriente de gastos o consumos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer y lo que se hace es precisamente hacer la diferencia entre los ingresos y los gastos. En cada uno de ellos obtendremos un resultado positivo o negativo según que sea el ingreso mayor o menor que los gastos. En consecuencia, digamos así, que para cada una de estas cuentas se hace esta diferencia entre ingresos y gastos. Lo único que difiere, en todo caso, será el nombre que le vamos a dar a este ahorro positivo o negativo que cada sector va a presentar. Para el caso de las familias, está claro, y se denomina ahorro o desahorro. Entonces, la familia, ¿qué es lo que hacen cuando hacen esta cuentita de ingresos menos gastos? Bueno, o tienen un ahorro, ahorran, o tienen un desahorro, que tienen un ahorro negativo y que los gastos fueron mayores que los ingresos. Para las empresas, la diferencia entre ingresos y gastos es beneficio o pérdida. Esto está claro y es muy fácil de identificar para los que estudian, bueno, para todos ustedes ahora que ya vieron contabilidad 1, es en el cuadro de pérdidas y ganancias de las empresas, en definitiva. Para el sector público, si el ingreso es mayor que los gastos, lo que se obtiene es un superávit. Y cuando los gastos son mayores que los ingresos, o sea, un desahorro del sector público, lo que se obtiene es un déficit. Estas palabritas la habrán oído hablar, sobre todo déficit, 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 todo el tiempo, porque el sector público de la Argentina presenta predominantemente déficit. Quiere decir que los gastos son mayores que los ingresos. Si nosotros nos acordamos ahora, o vamos para atrás con el cuadrito del sector público, veíamos que teníamos los ingresos que correspondían a los impuestos, básicamente, en sus relaciones con todos los agentes económicos, y los gastos, en los cuales había un montón de gastos. Bueno, el déficit es cuando los gastos son mayores que esos ingresos. Y es al contrario, obviamente. Y para el resto del mundo también. La diferencia, si el ingreso es mayor visto desde el punto de vista del resto del mundo, si el ingreso del resto del mundo es mayor que los gastos, se llamará superávit, y si es menor se llamará, o si es al contrario, si los
si los gastos desde el punto de vista del resto del mundo son mayores que los ingresos, será un déficit. Ahora bien, o sea, esto lo vamos a ver con más detalle cuando Profe, veamos, ¿sí? una compañera quería hablar. Bueno, que levante, bueno, no hay mano acá, pero que me hable. No, iba a preguntar, pero ya lo entendí. Pero iba a preguntar si el desahorro es de las familias, ¿no? Que las familias están endeudadas, igual que el sector público, el resto del mundo. Muy buena pregunta, y es eso. Las familias estarán endeudadas. Esto lo vamos a ver muy bien y lo vamos a explicar perfectamente cuando entremos en teoría, precisamente ya vamos a ver que una de las variables principales es el consumo de las familias, y esto vamos a explicar todo esto. Pero está muy buena la pregunta porque aclara mucho. Exactamente. Las familias, cuando tienen los gastos o los consumos mayores que los ingresos, si tienen un desahorro, lo que están es endeudándose. Bueno, continuamos entonces. ¿Se entendió? Sí. Sí, está bien, gracias. Bueno. Ahora bien, lo que tenemos, en definitiva, es que cada uno de estos agentes económicos, que en definitiva son, como ya nos estamos dando cuenta, y valga la redundancia, aunque es diferente la acepción, cada uno es una cuenta del análisis institucional, cada uno de estos agentes económicos ya nos estamos viendo que es una cuenta del ahorro del análisis institucional. Entonces, cada agente económico, que es una cuenta, lo que va a obtener es un ahorro o un desahorro, independientemente del nombre que reciba cada uno de ellos. Ya habíamos dicho que para la familia era ahorro o desahorro, para las empresas beneficio o pérdida, para el sector gobierno, esto también le quería decir, para el sector gobierno era superávit o déficit. Esto lo vamos a ver muy bien también cuando veamos en teoría la inclusión del sector público, sector gobierno en la economía, como eso surge de lo que se denomina, o es un instrumento contable que se denomina presupuesto. Y en el sector externo o el resto del mundo lo habíamos visto que también era superávit o déficit. También esto surge de una de las cuentas de todo el sistema de cuentas nacionales que habíamos dicho y que se denominaba balanza de pagos, que lo vamos a ver de manera no muy profunda, pero sí ustedes van a tener noción de balanza de pagos cuando veamos en teoría la introducción del sector externo en la economía, cómo afecta, cómo se desenvuelve, qué es lo que pasa. Y entonces ahí ese es otro instrumento contable donde se registran todas las transacciones que realiza nuestro país con el resto de los países del mundo. Y que ustedes se van a dar cuenta que en definitiva la balanza de pagos no es ni más ni menos que la cuenta resto del mundo del análisis institucional de la cuenta del ingreso, del ingreso, producto y gasto final. O sea, todo se relaciona. Por eso les digo que esta es una materia en macroeconomía donde desde la primera clase hasta la última, siempre va a haber una relación. Todo se va a relacionar, todo va a estar encadenado. Y siempre nos vamos a estar refiriendo a cosas que hemos visto en clases anteriores a medida que vamos avanzando. Ahora, ¿qué pasa con los ahorros y los desahorros que generan todos los agentes económicos? Bueno, hasta lo que hemos visto, no podemos contestar esa pregunta de una manera concreta. Ya lo vamos a entender más adelante, pero denme la libertad para que les diga por ahora que todavía no les puedo decir, porque si les digo ahora dónde van a parar, nos confundiríamos demasiado. Entonces, solamente traten de imaginar que existe una caja, yo acá puse como una especie de entelequia, es algo que no es palpable la verificación real,
donde van a parar todos los ahorros y desahorros que generan los agentes económicos. Entonces imaginemos que todos los ahorros y desahorros de cada uno de estos agentes económicos, empresas, familias, sector gobierno y sector externo, todos esos resultados, las diferencias de los ingresos menos los gastos, todos esos resultados los llevamos a una caja donde los ponemos ahí adentro. Los resultados, los ahorros y los desahorros. O sea, vamos a tener números positivos, o sea, resultados positivos y resultados negativos. Todos juntos van a estar en un solo lugar. Si hacemos esto, y hacemos las sumas y restas de todas estas diferencias que hemos obtenido, lo que vamos a obtener, fíjense ustedes, es el ahorro o el desahorro del total de la economía. Si en esta caja, que tenemos todos los valores positivos y los valores negativos, los positivos son los ahorros y los negativos son los desahorros, hacemos las sumas y restas, lo que vamos a tener es un resultado final en el cual va a ser positivo o negativo. Si es positivo, lo que vamos a ver es que hay ahorro en la economía. Quiere decir que los agentes económicos ahorraron más, les ingresó más de lo que gastaron. Ahora, si el resultado es negativo, significa que en la economía hay un desahorro, y significa que los agentes económicos en su conjunto gastaron más de lo que les ingresó, o de sus ingresos, para todos los agentes económicos. Pero entonces ahora nos aparece otra pregunta. ¿Qué ocurre con esa cantidad que hemos dicho y que supongamos que, por supuesto, es en valor? O sea, podríamos decir, ¿qué ocurre con todo ese dinero que tenemos en esa caja? Y vamos a suponer ahora que es el ahorro, que da un resultado positivo y que es el ahorro. A ese ahorro se le denomina ahorro nacional. Pero para responder esta pregunta, vamos a tener que volver un poquito a lo que habíamos dicho sobre respecto a las familias. Y era que el ingreso de las familias tiene dos destinos posibles. Se consume o se ahorra. Y por lo tanto, habíamos dicho que el ingreso, por lo tanto, mejor dicho, no lo habíamos dicho, pero lo decimos ahora, por lo tanto, el ingreso va a ser igual al consumo, o sea, lo que se gasta, lo que la familia gasta, más lo que ahorra. Ahora, en términos de las empresas, el ingreso también tiene dos destinos posibles. Como hemos visto, se gasta o consumen gastos para producir, o se invierte. O sea, las empresas, con el ingreso que obtienen, o lo gastan, por ejemplo, en bienes intermedios, para producir otros bienes, o lo invierten. ¿Cómo invierten las empresas? Ya vamos a ver otros mecanismos, pero ahora, básicamente, digamos, comprando bienes de capital. Ustedes recordarán que habíamos dicho que los bienes de capital forman parte de los bienes de consumo final de la economía. Entonces, las empresas, el ingreso de las empresas tiene dos destinos posibles. O lo gastan mediante sus consumos, por ejemplo, gastos generales o consumos intermedios para producir, como en el análisis funcional, ¿no? Cuando hacen compras de insumos. Tienen dos destinos posibles, no, perdón. El ingreso es igual al consumo o a los gastos que realiza, más lo que invierten. Que, como habíamos visto en las familias, si nosotros hacíamos por pasaje de término, pasábamos el ahorro al otro lado, o sea, o el ingreso lo pasábamos a este miembro, teníamos que el ahorro era igual al ingreso menos el consumo. Esto ya lo habíamos visto. Pues bien, ahora podemos hacer lo mismo con las empresas. En las empresas tenemos que el ingreso se consume o se invierte, más la inversión. No, o consumo más inversión.
Y por lo tanto, haciendo pasaje de término, podemos ver que la inversión será igual al ingreso menos el consumo. Ahora vemos que el segundo término de esta ecuación es exactamente igual al segundo, que es esta ecuación de las empresas, es exactamente igual al segundo término de la ecuación de las familias, que era igual al ahorro. Por lo tanto, si estos segundos términos son iguales, significa que sus resultados son iguales. Y por lo tanto, el ahorro va a ser igual a la inversión. Este es uno de los postulados básicos de la macroeconomía. Nosotros habíamos dicho de que existía una ecuación macroeconómica fundamental, que era que la oferta agregada era igual a la demanda agregada. Bueno, ahora encontramos otra ecuación o una igualdad macroeconómica fundamental, que es una de las condiciones de equilibrio o del equilibrio macroeconómico, que lo vamos a ver básicamente cuando veamos la teoría, y que es que el ahorro es igual a la inversión. Pero ¿qué ocurre? En la teoría vamos a verificar o vamos a estudiar cómo se cumple esta condición de equilibrio, que el ahorro es igual a la inversión. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo en el análisis institucional? En el análisis institucional lo que estamos viendo es, digamos así, variables ex post. En teoría lo que vamos a ver son variables ex antes. O sea, en teoría lo que vamos a ver es que el ahorro va a ser igual a la inversión en términos ex antes. O sea, en lo planeado, en lo que los agentes económicos planean. Pero en el análisis institucional de las cuentas nacionales, lo que estamos estudiando son resultados ex post, o sea, lo que ocurrió efectivamente. Y en ex post también se da esta igualdad de ahorro igual a la inversión, cumpliéndose de vuelta, tanto en la teoría como en la realidad, la condición de equilibrio macroeconómica, una de las condiciones de equilibrio macroeconómica de la macroeconomía. ¿Está claro? Si hay alguna duda, esto es importante porque de alguna manera, por eso yo les decía por qué es tan importante el análisis institucional, porque nos empieza a abrir caminos y puertas para adentrarnos en los aspectos teóricos de la macroeconomía. Y este es uno básico, elemental, principal, del comienzo del estudio teórico de la macroeconomía. Por eso les pregunto, ¿se entendió lo que dije hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, ahora, bien. Ahora veamos, acá lo que tenemos es una cosa muy fácil, muy común, que ustedes inclusive lo pudieron haber visto en Economía 1. Y no es ni más ni menos que lo que se denomina flujo circular del ingreso. Y este flujo circular, lo que habíamos hecho antes era, hasta ahora, cuando yo les mostraba las flechitas por cada uno, era ir desagregando cada agente económico, y les mostraba cómo se relacionaban entre sí. Bueno, ahora los ponemos todos juntos y vemos cómo son las relaciones que se producen. En todos ellos vemos, por lo tanto, que existe una corriente de ingresos y una corriente de gastos. En todos, ingresos, gastos en las familias, ingresos, gastos del sector público, ingresos y gastos del sector empresas, ingresos y gastos del resto del mundo. Fíjense ustedes que en esta relación que habíamos hecho para las empresas y el resto del mundo, que habíamos hecho con las exportaciones y las importaciones, para las empresas las exportaciones es un ingreso y para el resto del mundo es un gasto. Mirándolo, y al contrario, las importaciones para las empresas es un gasto y para el resto del mundo es un ingreso. Mirándolo desde el punto de vista del resto del mundo, lo que tenemos es que la diferencia de ingresos menos gasto, pero desde este punto de vista, y obtendremos un resultado que, al igual que en todos los otros agentes económicos, será positivo
si mayores son los ingresos que los gastos, como negativo si los gastos son mayores que los ingresos. En el caso, básicamente, de las empresas, lo que vamos a obtener, que la diferencia entre ingresos y gastos, será que tendremos un resultado positivo o negativo que llamaremos beneficios positivos o beneficios negativos, que es equivalente a lo que habíamos dicho que era pérdida. Ahora bien, cada una de estas diferencias, en consecuencia, como vemos, que tiene un resultado positivo o negativo, es un ahorro o un desahorro, según sea positivo o negativo, para todos. Un ahorro o un desahorro, tienen diferentes nombres, pero es equivalente a decir ahorro o desahorro para cada uno de ellos. Y habíamos dicho, entonces, ¿dónde van a parar esos ahorros y desahorros de cada uno de estos agentes económicos que ya nos estamos dando cuenta de que efectivamente son cuentas que conformarán el sistema del análisis institucional? Bueno, cada uno de estos ahorros y desahorros, como ustedes ven, miremos las familias, lo seguimos por acá, van a parar a esta cuenta que habíamos dicho que la imaginemos. Acá se me corrió un poquito esta palabrita ahorro, tiene que ir más acá adentro de este rectángulo. Pero bueno, acá tenemos que el ahorro positivo o negativo va a ir a parar a esta cuenta que la vamos a llamar ahorro-inversión. Entonces tenemos el ahorro de las familias que va a parar a esta cuenta que llamamos ahorro-inversión. El ahorro del sector público el resultado, ¿no? Ahorro-desahorro va a parar esta cuenta que llamamos ahorro-inversión. La pérdida o la ganancia o beneficio o pérdida, perdón, no ganancia, beneficio o pérdida del sector empresas irá también a la cuenta ahorro-inversión, y la diferencia sea positiva o negativo, que sería superávit o déficit visto desde el punto del resto del mundo, también va a la cuenta ahorro-inversión. Acá voy a hacer una pequeña salvedad para que entendamos algo de lo que ustedes pueden llegar a escuchar relativamente de manera común en los medios, o hablando a economistas, analistas o políticos o lo que sea. Si nosotros quitamos al resto del mundo de estas relaciones, todos los resultados o los ahorros o desahorros de los agentes económicos, familias, empresas y sector público, que lo tendríamos en esta cuenta ahorro-inversión, si son positivos, vamos a suponer que son positivos, el resultado final es lo que se denomina el ahorro interno de la economía. El ahorro interno de la economía. Normalmente, cuando el ahorro interno de la economía, o sea, la suma de los ahorros de los agentes económicos propiamente dicho de la economía, es positivo, normalmente resulta que el ahorro del resto del mundo es negativo. Si por el contrario se produce que la suma de los ahorros y desahorros de los agentes económicos de un país resulta negativo, quiere decir de que el país está desahorrando. Y si está desahorrando necesita, ya vamos a ver por qué, que su ahorro sea positivo. Por lo tanto, seguramente acudirá en sus relaciones con el resto del mundo para que ocurra que el resultado sea positivo. Y en consecuencia, esto nos diría que el ahorro interno no alcanza para solventar el circuito que hace la economía en su conjunto y necesita del ahorro externo. Ahora bien, cuando yo digo que el ahorro, ahora en su conjunto vamos a hablar del ahorro
ya vamos incluyendo ya el resto del mundo, entonces vamos a tener un ahorro que puede ser positivo o negativo, porque como les decía también, podría ocurrir que tenemos un ahorro negativo y un desahorro también en el resto del mundo y nos daría una balanza de pagos negativa, etcétera, etcétera, que sería un problema, y de hecho lo es. Pero bueno, por ahora dejemos eso un poquito de lado, pero pensemos en términos de que sea positivo todo esto. Este ahorro, como habíamos dicho, que es el ahorro de la economía, es igual a la inversión. ¿Dónde va a parar a la inversión? Habíamos dicho que la inversión era la compra de bienes de capital. ¿Quiénes compran bienes de capital? Bueno, quienes compran bienes de capital son las empresas. Por lo tanto, el ahorro total de la economía se transforma en inversión de las empresas, por las cuales, con esta nueva inversión, se permite que el sistema continúe su ciclo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el ahorro es igual a la inversión, porque todo el ahorro, vamos a decirlo en estos términos, todo el ahorro se destina a la inversión de las empresas. ¿Se entendió? Si no, por favor, hágame la pregunta, porque puede ser de que, o sea, cuando estamos en la clase presencial, en el momento, yo voy diciendo y ahí me preguntan, me van interrumpiendo a medida que voy diciendo estas cosas, pero ahora resulta un poquito más complicado. Así que díganme ahora si hay alguna parte que no se entendió. Bueno, entonces, partimos de la base de esta condición de equilibrio que tiene la economía, que el ahorro es igual a la inversión, que se verifica en el análisis institucional. El ahorro lo hacen todos los agentes económicos. Y ese ahorro, que será igual, en definitiva, a la inversión que realizarán las empresas, fundamentalmente en bienes de capital. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de inversión de las empresas, vamos a tener en cuenta que se considera inversión también, y esto lo tenemos que tener en cuenta porque nos aparecen, obviamente, como todo lo que se registra, toda la actividad económica se registra en las cuentas nacionales, en esta cuenta del Producto Ingreso y Gasto Final, obviamente que tenemos que considerar que las empresas, después lo vamos a desarrollar mucho más, pero ahora tenemos que tener en claro esto. Las empresas tienen o constituyen inversiones a través de la compra de bienes de capital, habíamos dicho. Los bienes de capital son aquellos bienes que permiten producir, fabricar otros bienes. Una maquinaria, por ejemplo. Pero al mismo tiempo son inversiones lo que se denominan las existencias, que también se le puede llamar variación de existencias o stocks, o variación de stocks. Esos también son inversiones. Y los stocks o las existencias, como ustedes saben y lo explicamos ya anteriormente, es la diferencia que existe entre lo que la empresa produce en su totalidad y lo que efectivamente vende en el mercado. ¿Cierto? Habíamos dicho, una empresa fabrica zapatos, produce 100 pares de zapatos, los fabrica, 100 pares de zapatos, pero vende en el mercado solamente 90. Y en el análisis funcional habíamos dicho, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué registramos? Y registramos los 100, que es el total que se produce. Bueno, y habíamos dicho, y hay una diferencia de 10, que será una variación de existencias, que en este caso va a ser positiva. Bueno, en este caso, ahora, en el análisis institucional, también forma parte de esta inversión la variación de existencia, sea positiva o sea, por supuesto, negativa. En ese caso, irá restando.
Bueno, ahora veamos las cuentas, veamos cómo se van configurando cada una de estas cuentas. Cada una de estos agentes económicos, como dijimos, conforma una cuenta en el análisis institucional. Entonces vamos a tener una cuenta de las familias, vamos a tener una cuenta de las empresas, una cuenta del sector público y la cuenta del resto del mundo. Vamos a tener estas 4 cuentas que van a conformar el análisis institucional. Los datos que se consignan en cada una de estas cuentas son los datos que se registran por las relaciones que se producen entre los agentes económicos. O sea, entre las relaciones que cada una de estas cuentas, en última instancia, vamos viendo que se van produciendo. Por lo tanto, para cada cuenta va a existir, al final, un ahorro o un desahorro, según el nombre que reciba para cada una de estas cuentas, ¿no? Y ese ahorro y desahorro lo vamos a registrar o se va a registrar en una cuenta que nosotros acabamos de ver en el flujo circular que denominábamos ese rectángulo ahorro-inversión. En el análisis institucional se llama cuenta ahorro-inversión. Todavía no sabemos, como les decía antes, bien en la práctica, qué es esta cuenta ahorro-inversión. Solo sabemos ahora ya, la tenemos como una registración contable. Tenemos una cuenta ahorro-inversión, pero en la práctica obviamente que es algo, y está en algún lugar, porque esto es dinero, y esto es dinero. Así que esto en algún lugar está, y ya vamos a ver cuándo, pero un poquito más adelante, casi, o bastante, un poquito más adelante, bastante. Bueno, rápidamente nos damos cuenta de 2 cosas. Para cada cuenta de cada agente económico, el ahorro o desahorro se obtiene por diferencia entre los ingresos y los gastos. Esto está claro, ya lo vimos y lo explicamos. Y segundo, por lo tanto, en la cuenta ahorro-inversión, ¿dónde se colocarán en el haber los ahorros y los desahorros de los agentes económicos? Es una tabla también, como habíamos visto en el análisis funcional, acá también hacemos tablas, con debe y haber, o ingresos y gastos, pero en la cuenta ahorro-inversión, ahí aparece el debe y haber, efectivamente. Entonces, en el debe, en el haber, vamos a poner todos los ahorros y los desahorros, y en el debe vamos a poner la inversión, que van a ser la venta de bienes y de capital, y hasta ahora lo que conocemos, la variación de existencia. Ambas columnas, en este momento, en esta cuenta, tienen que ser iguales, sí o sí. O sea, nosotros vamos a realizar cuentas de las familias, de las empresas, del resto del sector público y del resto del mundo. En cada uno vamos a ver las relaciones que existen, vamos a poner en los ingresos que corresponden a cada familia, por ejemplo, o el ingreso que corresponde a las empresas, al resto del mundo, el sector público, etc. Y en los gastos pondremos los que corresponde a cada uno. Tenemos que tener en cuenta de que para cada uno de cada registración tiene que necesariamente existir su contrapartida en otro agente económico. Por ejemplo, ya vamos a ver que hay una excepción. Por ejemplo, cuando, y que lo vimos en el análisis de todas las relaciones que hemos visto, entonces, cuando el gobierno paga salarios a las familias, vamos a poner en el lado de los ingresos, en la cuenta, en la T, los ingresos, en el lado de los ingresos vamos a pagar salarios pagados por el gobierno, y en la cuenta del sector público vamos a poner en el lado del gasto salarios pagados, porque estamos en el sector gobierno, así que sabemos que son salarios pagados. Y así sucesivamente. ¿Cuáles son o cuál es básicamente la cuenta que no va a aparecer con una contrapartida? La única registración no cuenta, la única registración que no va a aparecer como partida es la venta de bienes de capital. Precisamente la inversión no va a aparecer como contrapartida en ninguna parte. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la inversión va a estar consignada en el lado del debe de la cuenta ahorro-inversión. Y nosotros lo que vamos a
por lo tanto, va a tener su contrapartida, la venta de bienes de capital, en el lado de los ingresos, que es equivalente al haber de la cuenta de las empresas. ¿Está claro? Entonces, esta es la única cuenta, la única partida en la cual, bueno, y variación de existencia, todo lo que hace al tema de inversión, en el cual no tiene contrapartida cuando hacemos las cuentas de los agentes económicos. Entonces, cuando hacemos la cuenta de los agentes económicos, antes de hacer la cuenta ahorro-inversión, vamos a tener un dato que nos diga venta de bienes finales. Eso va como venta en el lado del haber, o sea, de los ingresos del sector empresas, y en ningún otro lado. No lo volvemos a poner. ¿Hasta cuándo? No lo volvemos a poner hasta que hagamos la cuenta ahorro-inversión, donde en el lado del haber pongamos todos los ahorros y desahorros, y en el lado del debo pongamos entonces el valor de las ventas de los bienes finales, que son inversiones, y también la variación de existencia. Pero esto ahora lo vamos a ver enseguida. Finalmente, y al igual que en el análisis funcional, todo el esquema se complementa o se termina con, o se consolidando todas estas cuentas, y lo que obtenemos es una cuenta consolidada donde vamos a obtener los indicadores principales, que son el Producto Bruto Interno, el ingreso nacional, el gasto final, el valor agregado. Veamos, ya vamos directamente, vayamos, porque ya esto lo expliqué, la parte del debe y haber de las empresas y el consumo. Bueno, vayamos al esquema completo de las cuentas. Fíjense, este es un esquema completo de las cuentas y es como ustedes los van a ir registrando. Ustedes lo que van a tener y que van a ver en los prácticos, que van a contener ya a partir del próximo jueves, es datos generales. Esos datos generales les va a decir, no sé, les va a decir, qué sé yo, las familias compraron bienes a las empresas por un valor de tanto. Las familias pagaron aportes jubilatorios por tanto. Ahí no les va a decir probablemente pagaron aportes jubilatorios al gobierno. Ustedes ya sabemos que los aportes jubilatorios se pagan al gobierno. Y así sucesivamente. Las familias pagaron impuestos directos. Bueno, impuestos directos son solamente directos, habíamos dicho. Bueno, y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a tener es una tabla, como habíamos visto en el análisis funcional, donde tenemos los gastos y los ingresos. Entonces, cuando le aparece, las familias realizaron compras a las empresas, esos son gastos en consumo de las familias. Entonces, acá nos va a aparecer como un gasto, y en cuenta empresas, creo que la tengo por acá abajo, que es esta, va a aparecer venta de bienes de consumo, como un ingreso. Y así sucesivamente con cada uno de los datos que nos van a ir apareciendo. Casi lo digo en portugués, apareciendo. Bueno, la cuestión es que, teniendo en cuenta estos conceptos, casi les diría que acá están condensados la mayoría de los casos o de los conceptos que le van a ir apareciendo en cada uno de los prácticos y luego en los parciales, etcétera, etcétera. Pero bueno, para conocer todas estas relaciones y para ir conociendo, para ir colocando, saber dónde colocar los gastos y los ingresos de cada uno de ellos, obviamente que tenemos que conocer lo que es las teorías que acabamos de explicar, para saber que, por ejemplo, para una empresa que importa, es un gasto, bueno, es un gasto, y para el resto del mundo, pero será posible, las importaciones van a ser un ingreso. Este valor de importaciones de los que es gastos para las empresas, por ejemplo 100, debería figurar como ingresos para las importaciones por valor de 100. Así en todas las cuestiones, en todas las cuentas. Como ven, en cada una de las cuentas tenemos un ahorro-desahorro, que es, sumamos esto a los gastos, sumamos los ingresos,
hacemos la diferencia y nos da un ahorro o un desahorro. Positivo o negativo, el valor que nos dé, sea uno u otro. Y así en cada uno. En el sector público será un superávit o déficit, el valor con superávit será positivo, con déficit será un menos, o sea negativo. En las empresas, habíamos dicho, será positivo o negativo. Y a esto le llamamos, a la diferencia, a este ahorro que hacen las empresas, ahorro o desahorro, se le denomina beneficios no distribuidos. ¿Por qué? Porque los beneficios distribuidos, ustedes saben que las empresas, al finalizar el ejercicio, por ejemplo, una sociedad anónima finaliza el ejercicio y hace esto que estamos viendo acá. Y tiene, en el cuadro de pérdidas y ganancias, surgirá si tuvo ganancias o tuvo pérdidas. Si tuvo ganancias, tiene dos, que son los beneficios, tendrá dos opciones. Esas ganancias las distribuye, o sea, las reparte entre sus accionistas, o no las distribuye y las ahorra como un beneficio no distribuido, por ejemplo, para en el futuro comprar bienes de capital. Por ejemplo, para hacer una inversión. También pueden ocurrir las dos cosas, y de hecho ocurren la mayoría de las veces las dos cosas. Las empresas presentan sus balances, su cuadro de pérdidas y ganancias, etcétera, etcétera, tienen un beneficio y se propone distribuir una parte, entonces serían beneficios distribuidos, y otra parte a ahorrarlo, que serían beneficios no distribuidos, que es este total. ¿Por qué es este total? Porque los beneficios distribuidos son para las familias un ingreso y se denomina ingreso de las familias y propietarios de empresas este es otra cuenta o otra registración, pero puede ser ingresos por beneficios distribuidos de las empresas, los cuales serían para las empresas un gasto. Acá justo no aparece el dato de este caso, pero ese sería la relación. Entonces, estos serían beneficios no distribuidos. Esto tengámoslo bien en cuenta, porque ahora vamos a ver cuán importante es y en dónde nos aparece. De vuelta. En las empresas nos va a aparecer como gastos también la depreciación, y que es la otra cuenta. Tres son las cuentas que no tienen contrapartida. La venta de bienes de capital, antes de hacer la cuenta ahorro e inversión, ¿no? Venta de bienes de capital, variación de existencias y la depreciación o amortizaciones. Estas tres no tienen contrapartida dentro de las 4 agentes económicos, sino que las vamos a ver luego en la cuenta ahorro e inversión. Bueno, y así se va obteniendo un beneficio en la cuenta esta de las empresas, un beneficio no distribuido, y en la cuenta del resto del mundo, lo que habíamos dicho, un superávit de déficit, que es el ahorro o el desahorro. Profe, Sí. ¿puede repetir las cuentas que no tienen contrapartida? Sí, las registraciones que no tienen contrapartida, y ya vamos a ver por qué, son la venta de bienes de capital y la variación de existencias por el lado de los ingresos, porque son inversiones. Y ya vamos a ver que las inversiones solo se consignan o se registran luego en la cuenta ahorro-inversión, por eso que habíamos dicho de que todos los ahorros van a ser igual, o sea, el total del ahorro va a ser igual al total de la inversión. Y esto es inversión. Estos son la inversión que vamos a consignar. ¿Se entiende? Y después, por una convención internacional, la otra cuenta que no tiene contrapartida, porque no existe, no podría existir, es la depreciación o amortizaciones, porque en realidad se consigna como un gasto, pero desde el punto de vista de lo que significa es como un resguardo o un ahorro, si ustedes quieren, entre comillas,
para futuras compras de bienes de capital, ¿no? Sabemos lo que es las amortizaciones. Entonces, las tres registraciones que no tienen contrapartida dentro de este esquema de los 4 agentes económicos son venta de bienes de capital, variación de existencias y la depreciación. ¿Se entendió? ¿Entendiste? No sé quién me preguntó antes. Sí, profe, se entendió. Bueno, y ahora se va a entender más cuando veamos la cuenta ahorro-inversión. Bueno, antes de hacer la cuenta consolidada tenemos que hacer la cuenta de ahorro-inversión, lo cual tiene 2 funciones. Primero es tener que registrar los usos y las fuentes de todo el esquema, pero además porque las columnas deben ser iguales, o sea, la suma de los usos deben ser iguales a la suma de las fuentes. Si no son iguales, cuando ustedes hagan los ejercicios, quiere decir que algo estuvo mal registrado y hay que revisar todas las cuentas anteriores. ¿Está claro? Entonces, veamos, usos. Usos es la formación de capital fijo, que es equivalente a inversión bruta interna fija. Es la inversión que habíamos dicho, y acá yo le podría poner, que no lo puse, pero lo tendría que haber puesto, que es igual a la venta de bienes de capital de las empresas, bueno, los únicos que venden bienes de capital son las empresas, y la variación de existencias. ¿Se entiende? Y dentro de estos usos también consignamos, porque es también una inversión, la variación de existencias. ¿Se entendió entonces cuáles son los usos? Que es, pónganle o escriban en alguna parte, usos es equivalente a formación de capital o de inversión, que es equivalente a la inversión bruta interna fija, que es igual a la venta de bienes de capital. Y acá agregamos la variación de existencias. Las fuentes. Las fuentes es cómo se financia esta inversión. ¿Cómo se financia esta inversión? ¿Y cómo se financia esta inversión? Se financia con el ahorro de todos los agentes económicos. Entonces, el financiamiento de la inversión, que es esa flechita más gruesa que salía del flujo circular que iba de la cuenta ahorro-inversión que teníamos hacia las empresas, es esto. Está formado por el ahorro de los hogares, el ahorro del gobierno, el ahorro de las empresas, que es el beneficio no distribuido de las empresas, y el ahorro del resto del mundo. Más, por supuesto, la depreciación. ¿Por qué? Porque antes yo le había dicho, y fíjense que en el otro estaba del lado de los gastos, y acá está del lado del haber, o sea, en los gastos de los deber en las empresas. Siempre, también por el principio de la partida doble, tenemos que tener en cuenta que de alguna manera se van a compensar los el debe y el haber. Por lo tanto, recuerden ustedes, venta de bienes de capital estaba por el lado de los ingresos en las empresas. No vuelvo para no hacer todo lío con idas y vueltas con las cuentas. La variación de existencia estaba también en el lado de los ingresos de las empresas, o sea, en el lado del haber. Y acá, en la cuenta ahorro-inversión, está la cuenta ahorro-inversión, está en el lado del debe, en lo que se denomina formación de capital. La depreciación o amortización entonces estamos compensando. En el otro, en la empresa, estaba del lado del haber, ahora lo tenemos consignado, los mismos valores en el lado del debe, en la cuenta ahorro-inversión. En la cuenta de las empresas, las amortizaciones estaban por el lado del debe y ahora lo consignamos del lado del haber. ¿De acuerdo? Como les decía, la suma de ambas columnas deben ser iguales. Una vez determinada la cuenta ahorro-inversión, se pasa a lo que denominamos la cuenta consolidada del producto ingreso, o la cuenta consolidada de la economía.
Entonces vamos a tener por el lado del debe los gastos y del lado del haber los ingresos. Acá, como ustedes saben ya, no existen bienes intermedios. Lo único que hay son valor agregado, que la retribución a los factores de producción, básicamente en este caso, en la mayoría de los casos va a aparecer la remuneración de los asalariados, y van a aparecer las ventas finales por el lado de los ingresos o del haber, que normalmente es a las familias. Aunque estas ventas finales, ¿cómo se llama? Perdón. Que son el dato que nosotros teníamos como venta o consumo de las familias. Al mismo tiempo, lo que vamos a tener son, del lado del debe, la depreciación, esto es, en las ventas finales vamos a tener a las familias y vamos a tener al sector público, o sea, las ventas finales a las familias, al sector público, y también vamos a tener las ventas de bienes de capital, o sea, las ventas que teníamos consignadas en la cuenta ahorro-inversión en el lado del debe. Y en el lado del valor agregado, del debe, vamos a tener el valor agregado, que es la remuneración o la retribución a los factores de producción, la depreciación, que la teníamos del lado del debe, del haber, en el cuenta ahorro-inversión, y va a aparecer acá, que esto es por convención internacional, los impuestos indirectos menos los subsidios. O sea, nosotros vamos a ver que en la cuenta de los agentes económicos vamos a tener del lado de gastos de las empresas a los impuestos indirectos. Y del lado de los ingresos, tanto de las empresas como de las familias, vamos a tener subsidios. Bueno, vamos a sumar esos subsidios y se lo vamos a restar al total de los impuestos indirectos y lo vamos a colocar en el debe de la cuenta consolidada o el lado de los gastos. La suma de esta columna nos da el valor agregado bruto. Acá dice a precios de mercado, ya vamos a explicar. En el análisis funcional también eran a precios de mercado, que es igual al ingreso bruto interno, y que por supuesto tiene que ser igual a las ventas finales, al total de las ventas finales, que es igual al Producto Bruto Interno de la economía, también a precios de mercado, que ya vamos a explicar. Bueno, ya sabemos que el valor agregado es la porción de valor que cada sector agrega al proceso productivo, esto es así, es así, y no es más que la retribución a los factores de producción. Por lo tanto, el valor agregado va a ser igual al ingreso, va a ser igual al gasto final, y va a ser igual al Producto Bruto Interno. Y esto es exactamente igual que el resultado final que obteníamos en el análisis funcional. Creo que acá ya se acaba esto. No. Bueno, acá son algunas definiciones básicas, pero que es teoría, que es teoría, que tienen, sí, que es teoría y que tienen que tener en cuenta. Fíjense lo siguiente. Con respecto, o sea, son cuestiones que van relacionadas con la cuenta consolidada. Primero, los ahorros resultantes de la diferencia entre ingresos y gastos de cada cuenta, los ahorros no forman parte del valor agregado en la cuenta consolidada. Excepto cuál, por eso les dije, recuerden el dato de los dividendos o beneficios no distribuidos de las empresas, excepto el correspondiente a utilidades y dividendos no distribuidos de las empresas, que son ahorros, y que se va a utilizar y que forman parte del valor agregado por definición. ¿Por qué? Porque estos beneficios no distribuidos en algún momento se pueden distribuir o formarán parte de la inversión o lo que sea, pero forman parte de una retribución a factor de producción.
Hay una aclaración. Bueno, léanlo, eso, simplemente yo sería repetir, estas utilidades tienen dos destinos, se distribuyen, es todo lo que expliqué antes, ¿eh? Así que bueno, no creo que merezca mayor explicación. Lo único que podríamos remarcar es que es el único ahorro de los sectores institucionales que forman parte del valor agregado. Los otros ahorros no forman parte del valor agregado. Los otros ahorros van a conformar la cuenta ahorro-inversión, pero no forman parte del valor agregado. El valor agregado solamente es la retribución a los factores de producción. Pero dentro de ese valor agregado y dentro de esa retribución a factores de producción, sí aparece un ahorro que es el del sector empresas y que se denomina beneficios, utilidades y dividendos, como quieran, no distribuidos. El tema de las amortizaciones, también creo que lo expliqué, se amortizan, se consignan en el lado del gasto, bueno, las empresas no tienen que... Bueno, ya lo expliqué todo esto. Forma parte del valor agregado, del producto, y por lo tanto del valor agregado. Bueno, y tema de impuestos indirectos o subsidios también ya lo expliqué antes cuando estuve mostrándoles el esquema de la cuenta consolidada. Los aportes patronales. Los aportes patronales es lo que realiza el empleador, o sea, las empresas, al sector público para una futura jubilación del empleado. Sin embargo, tiene la particularidad que forman parte del salario de los empleados y por lo tanto del valor agregado de la cuenta consolidada. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, que los aportes patronales sí está considerado dentro del valor agregado en la cuenta consolidada. No ocurre así con las cargas o contribuciones sociales, que son los aportes que realizan los trabajadores para su futura jubilación. Estas cargas se consignarán como gasto para las familias e ingresos para el sector público y no forman parte del valor agregado. ¿Se entiende por qué? ¿Por qué los aportes patronales sí forman parte del valor agregado y las cargas sociales, que son los aportes es lo que paga el patrón, digamos, para futura jubilación del empleado, y la carga social es lo que paga el propio empleado para su futura jubilación? ¿Por qué el aporte patronal forma parte del valor agregado y la carga social no? Bueno, porque el aporte patronal forma parte del salario de los empleados, de los asalariados. Por lo tanto, forma parte del valor agregado. En cambio, la carga social no. La carga social lo paga el empleado una vez que recibió su salario. Y por lo tanto, es un gasto para la familia que no forma parte del valor agregado. Bueno, hay un caso especial del tratamiento de los consumos del gobierno en la cuenta consolidada. Acá hay una cuestión que está dada por metodología internacional, y el caso del consumo de los consumos del gobierno es un caso muy particular y es el que de los que más dificultades acarrea a la hora de la resolución de los prácticos, y también, obviamente, cuando se hace en la realidad, ¿no? Los cálculos estos, ¿no? de la parte del gobierno. Veamos, vamos a tratar de explicarlo rapidito. El consumo del gobierno está compuesto por los gastos de consumo de bienes y servicios que realiza el gobierno, lo cual se consignarán como ingresos para las empresas y un gasto para el sector público, en cada una de sus cuentas. También son los sueldos que paga a las familias, que será un ingreso para las familias y un gasto para el sector público. Las cargas sociales que paga el propio gobierno, que se consignan como un gasto para el sector público y tienen su contrapartida en la propia cuenta del sector público como un ingreso. O sea, nosotros habíamos dicho que las cargas sociales las pagaba el empleado, pero en el caso del gobierno, las cargas,
la carga contribuciones, pero la carga social, que sería acá en el caso de los gobiernos, como el aporte patronal del gobierno, esto es, no es equivalente a lo que paga el empleado. Acá lo que debería decir es el aporte patronal que hace el gobierno. Por lo tanto, el gobierno lo coloca como un gasto en su sector, por supuesto, pero también es un ingreso, porque se está pagando a sí mismo. Entonces lo tiene que consignar dos veces, como un gasto y como un ingreso. En la cuenta consolidada se consigna del lado del haber todos los gastos finales. Así que tendremos, por el lado del gobierno, los gastos de consumo privado, del gobierno, más los gastos de bienes de capital de las empresas, más los gastos, a ver qué es lo que puse acá, porque acá hay una cuestión. Perdón, está bien, los gastos de bienes de capital de las empresas, esto es lo que estaba en la cuenta consolidada, y acá viene. Y todos los gastos que ha incurrido el gobierno y que son precisamente los gastos de consumo de bienes, más los sueldos y salarios por el gobierno, más las cargas sociales o los propios aportes o el propio aporte patronal que hace el gobierno. Esto, cuando ustedes hagan los prácticos, lo van a entender fácilmente, pero básicamente es lo siguiente. El gobierno lo que hace es consignar en sus propias cuentas, en su propia cuenta, los gastos que tiene, por supuesto, de consumo de bienes y los sueldos y salarios que paga. Pero también tiene que consignar como gasto la carga social que paga como empleador. Ahora bien, al mismo tiempo esa carga social entrará como un ingreso. Pero al mismo tiempo, en la cuenta del sector gobierno estábamos hablando, pero en la cuenta consolidada, como por convención se consignan todos los gastos de consumo o todos los gastos que ha incurrido el sector gobierno, y estos gastos son los gastos de consumo de bienes, más los sueldos y salarios, más los gastos del gobierno, más los sueldos y salarios, pagados por el gobierno, más esas cargas sociales, todo eso vamos a ver que lo vamos a consignar del lado del haber o de los ingresos en la cuenta consolidada. Ya les digo, cuando se haga el ejercicio, rápidamente se van a ir dando cuenta cómo se va a ir organizando estos. Resulta un poco más complicado, por lo menos a mí me resulta un poco más complicado explicárselo de acá sin poder tener una pizarra y poder explicar poniéndole los ejemplos, ¿no? Así que, teniendo el ejemplo en los primeros prácticos que realizan, inmediatamente van a comprender cómo se consignan entonces los consumos del gobierno en la cuenta consolidada. Independientemente de que pudiera haber habido alguna dificultad en entender esta última parte, que ya lo van a entender con los prácticos, ¿hay alguna pregunta al respecto en general? De mi parte, no, profesor, se entendió bastante. Se entendió, bueno, ya les digo, esta última parte, en el caso especial del tratamiento de los consumos del gobierno en la cuenta consolidada, es más fácil explicarlo cuando estamos en presencia de un ejemplo. Si no así, en el aire resulta bastante, digamos así, complicado poder explicarlo. Y yo en su momento, cuando hice esta cuenta consolidada, no hice esa discriminación. Bueno, vamos a dejar de compartir entonces. Bueno, hemos entonces terminado de alguna manera con el análisis institucional, lo que estoy viendo que para las próximas voy a tener que poner más luz acá. Hemos terminado el análisis institucional y lo que resta ahora es
hacer prácticos. Yo les quiero mencionar en consecuencia cómo es lo que vamos a hacer en las próximas clases. El próximo jueves 25 ustedes van a tener práctico de este análisis institucional y ahí van a empezar a comprender bien la dinámica de la construcción de estas cuentas. El lunes 29 ya vamos a entrar, vamos a tener teoría nuevamente, pero ya vamos a entrar en el otro de los grandes temas que trata, o de los grandes temas que trata la macroeconomía, que van a estar incluido dentro de un tema que se llama indicadores económicos o índices de precios o índices en general. Y ya vamos a entrar ya entonces en eso el próximo lunes. Y el jueves primero lo que vamos a tener es feriado, porque es Semana Santa, así que vamos a tener recién el 5 del 4, el 5 de abril, otro práctico de institucional, el segundo de institucional. El primero es el próximo jueves, el próximo lunes es teoría, y ya nos saltamos al lunes siguiente, que va a ser un práctico de estos temas de institucional. Bueno, y después les voy a ir anunciando cómo sigue la cosa. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta, duda? No, profesor, muchas gracias. Bueno, si no hay, entonces terminamos aquí y bueno, nos vemos el próximo... Fernando. ¿Sí? El próximo jueves es práctico, el lunes del otro sería teoría y el otro jueves es Jueves Santo. Por eso, es lo que les dije, Jueves Santo. Recién nos veríamos el lunes 5. Bueno. Ok. Bueno, ¿está claro entonces? Bueno, de todas maneras nos quedan las próximas clases, vamos a ir repitiendo el programa, la programación. Bueno chicos, entonces buenas tardes, que tengan buena semana y nos vemos el próximo jueves con el práctico. Chao, profe.